Y muchas gracias, Fidel y Rosa, por permitirme presentar a mi querido amigo Jorge Jordana. Jorge es doctor ingeniero agrónomo y economista, y toda su vida profesional pues, ha estado ligada al mundo de la alimentación y de la nutrición, pero no es su actividad profesional la que lo ha traído a la UMER. De todas maneras, tampoco renunciamos a que el próximo curso pues, nos cuente algo sobre cómo alimentarnos bien. Su principal pasión en la vida ha sido la música, hasta llegar a ser todo un entendido en ópera y en general en música clásica. Desde muy joven ya se vinculó a estas actividades hasta el punto que en los años 60, todavía siendo estudiante, fue fundador, uno de los fundadores de la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid, una organización que contribuyó pues, a que la ópera volviera a Madrid al Teatro Real. De todas maneras, es difícil que nos atraiga hacia la ópera en una única charla, porque es un ámbito tan amplio, tan tremendo, y por otra parte, con las limitaciones acústicas que impone Zoom, pues tampoco puede completar su conferencia con música, que es lo que nos gustaría. Pero si lo consigue, y eso yo no lo dudo, intentaremos ofrecer un ciclo el año que viene sobre la ópera, con audiciones incluidas en nuestro querido y casi olvidado auditorio del Inserso. Así que, Jorge, el micro es tuyo. Muchas gracias, Blanca. Sí, efectivamente, la música clásica es una de mis pasiones, en parte porque mi madre era pianista profesional hasta que se casó. Ya sabéis que esta cosa os sucede a las mujeres, ¿no? Y más en la España de principios del 20. Y por lo tanto en casa había un ambiente propicio a escuchar música clásica. Cuando yo me vengo a Madrid, empiezo a poder escuchar música ya con más intensidad, porque había dos orquestas, la nacional y la de la RTV, pero me encontré con que no había ópera. En Madrid había zarzuela, había teatro de la zarzuela, el Teatro Real se utilizaba como auditorio de música, no existía el auditorio, con lo cual un grupo de amigos empezamos a poner medios económicos para poder contratar a compañías del este de Europa, que eran baratitas, mucho búlgara, checoslovaca, etcétera. Las traíamos a Madrid, alquilábamos el Teatro de la Zarzuela y dábamos 3, 4 óperas, lógicamente abiertas al público, porque los de la asociación pues seríamos 100 o 200 personas. Bueno, y así empezó la ópera en Madrid. Cuando Javier Solana le va a hacer ministro de Cultura, habla con nosotros, explica que el auditorio lo va a dedicar a los conciertos sinfónicos y que el Teatro Real se va a dedicar a ópera. Y como ya la ópera la teníamos gracias a nosotros, de alguna forma nos relevó en el papel de impulsores de la ópera y ya lo tomó el Ministerio de Cultura, como hasta ahora sucede, ¿no? Ya ha dicho Blanca que es imposible el poder... déjame compartir la pantalla, por favor. Rosa, si me puedes permitir compartir la pantalla para ponerla... ¿Me oyes, Rosa? Sí, te oigo, estoy en... Ah, ya si me puedes permitir habilitarla, compartir la pantalla. Ya, cuando quieras. Sí, la tengo ya, gracias. ¿Se ve, no? Todavía no. ¿No? Bueno, este es un poco el esquema de lo que voy a intentar explicar. No voy a pretender en absoluto que salgáis enamorados de lo que es la ópera. Yo pretendo facilitaros el camino, porque el camino tiene que ser una aventura personal. Como todas las artes,
Pero hace falta tener un aprendizaje y empezar por lo más sencillo, que las hay, y ir poco a poco entrando en la complejidad. Sería absurdo que una persona que no le gusta la ópera entrara, por ejemplo, con un compositor como Wagner, porque es una garantía de fracaso. Es decir, te metes de entrada en una ópera de Wagner y ya no vuelves nunca más a escuchar ópera. En cambio, a los que ya tenemos años de práctica, pues Wagner es uno de nuestros ídolos. Y a mí me emociona y me hace llorar casi siempre que lo oigo. Con lo cual hay que tener paciencia, empezar por el principio y ir poco a poco. Ya os adelanto también, para que no luego os decepcionéis, de que la inmensa mayoría de las óperas son un rollo insoportable. Es decir, se calcula y se conocen más de 1000 óperas, más de 1000 partituras, de las cuales apenas 70 se reponen con cierta continuidad. Y de ellas hay 20 que al final os las relataré, que son las que se oyen todos los años. No se ha compartido pantalla, ¿eh? Con más intensidad. No me veis, ¿no? Mañana es un mal día para ella porque va a haber mucha gente. La pantalla compartida no. Es decir, me veis, pero veis al menos la presentación, la veis. Tampoco. Es decir, no me veis nada. Te vemos a ti hablando, pero nada más. Yo te juro que estoy intentando. Yo tengo la pantalla con. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, No, solo a ti nosotros sí. completo. Pero no vi la pantalla. No. Sí, a ti. Solo a ti. Yo me veo yo con la presentación. Pues no. Estos son los líos propios de. Pero es igual, habla y ya, y se acabó. Que hablando tú, vale. No, hombre, no sabes el trabajo que había preparado. Si hay un esquema, pues intentamos. Pero que nos ha currado el. Ya, pero si no Había puede. currado Pero no me digas una eso. durísima presentación. Tampoco la veis. Oye, podemos intentar hacer una cosa, que es volver a salir y vuelvo a entrar. A ver si hay suerte. Ahora sí que os veo. ¿Me veis? No, no te vemos. Ahora sí, Os un ahora lío, sí. ¿eh? Pero no vemos la pantalla compartida. No, Yo sí Bueno, la Se veo. ve, la Mira, pantalla esta de Zoom es la de él. Sí, sí, pero esta es la no, de pero no se me ve la No, presentación. vemos que estás entrando, o sea, lo que estamos viendo es tu pantalla de ordenador, pero no la presentación. Entra ahora la presentación porque estamos. Rosa, no se te oye. Y me sorprende porque. Ahora sí. Sí, sí, Ahora, sí. ahora. Ahora. Sí, Bueno, a ver si no la fastidio. Ahora sí, ¿no? Bueno. Ahora sí. Bien, entonces os decía que la mayor parte de las óperas son un auténtico rollo y por lo tanto no desesperéis. Hay algunas maravillosas, algunas fantásticas y luego lo que hay es mucho fragmento muy emocionante. Pero todo esto hace falta conocerlo para que no os asustéis, porque realmente puede ser un foco de enorme satisfacción. Yo en la presentación la había planteado iniciando primero una introducción sobre
qué es una ópera, luego pasar por algo para mí importante, que es que comprendáis lo que es un cantante, porque no le damos importancia y son las personas centrales de las óperas, y luego hacer un breve repaso a lo que es la evolución de la ópera como efecto cultural, que lógicamente sigue exactamente la misma evolución que el resto de las artes. Es decir, pasa por el barroco, pasa por el neoclasicismo, por el romanticismo y se rompe en el siglo XX. ¿Qué es una ópera? Pues es una interpretación teatral, es un teatro que en vez de decirse, se canta, tan simple como eso. Como se canta, tiene que haber unos autores, tiene que haber un argumento que alguien lo tiene que escribir. En el teatro, un autor teatral. Aquí normalmente es alguien llamado libretista, que lo que hace es el coger el argumento de alguna obra literaria o de invención propia y escribe el argumento. No es anormal que sea el propio músico el que se lo haga, y luego hay una puesta en escena que puede ser catastrófica o maravillosa. Yo os diré que en Madrid, por las últimas 50 óperas que he visto, 25 han sido horrorosas, pero no porque la ópera sea mala, sino porque se le ha cargado el montaje escénico. También a veces hay aciertos, y luego hay unos músicos que tienen que interpretar la música con que los actores cantantes cantan. Bien, el libreto, por lo tanto, es un tema que es importante. Y en la música siempre, en la ópera ha habido una discusión de qué es más importante, si la música o la letra, y qué tiene que ser previo en la elaboración de una ópera. Y hay las dos teorías. La teoría que dice que el genio musical se inventa un argumento todavía no escrito y es capaz de escribirlo como un poema sinfónico en música, y luego un libretista le tiene que escribir lo que él de alguna forma ya ha expresado, que es lo que se dice primo la música, poi la parole, y en cambio otros que decimos que lo importante es partir de un buen libreto y que luego con él el músico pueda precisamente construir su relato musical. Vosotros podéis opinar en esto igual, porque en el fondo los actuales musicales no son más que ópera del siglo XX o del siglo XXI. Y tenéis ambos ejemplos. Tenéis un Mamma Mía construido artificialmente sobre unas canciones del grupo ABBA, y tenéis un West Side Story construido sobre un libreto al que le puso música Bernstein. Lógicamente, la unidad narrativa que se logra en el West Side Story pues es superior a la de Mamma Mía, aunque los actores del Mamma Mía salven gran parte del musical. Pero no deja de ser un sumatorio de números, cuando la ópera debería ser un todo que va en dirección al argumento. Voy a hacer una cosa que seguro que no esperabais, que es una pequeña lección de anatomía, para que veáis la importancia que tiene la voz y lo difícil que es regularla. El aparato que nos hace la voz es una de las partes más características del ser humano, y son tan diferentes las voces de unos y otros que todos somos capaces de identificar a las personas exclusivamente escuchando la voz. Y decimos, hombre, esta es Rosa, o esta es Blanca, o este es Fidel. Simplemente oyéndoles. Porque los sonidos son los mismos, pero las cualidades del sonido son las que forman la voz. ¿Ven? Pues en el mundo de la voz cantada pasa exactamente lo mismo. Y es muy complicado. Y funciona porque hay tres partes del aparato que se llama fonador, que es el que forma la voz y también la voz cantada. Primero hay los pulmones, que están manejados por una serie de músculos que se llaman intercostales, y el diafragma, que tienes que tener una capacidad pulmonar para almacenar aire y luego poderlo expirar de una forma continua con más o menor fuerza, cosa que hay que entrenar
porque no todo el mundo es capaz de hacerlo de la misma forma. Luego hay un aparato que es el que vibra, que es el aparato propio de la fonación, y luego el aparato que modula la voz al salir. El aparato fonador que forma la voz son las cuerdas vocales, que es un aparato complejo formado por cartílagos y músculos que los cantantes tienen que entrenar. Lo que quiero llevar a vuestro ánimo con esta presentación inicial es que los cantantes son atletas. Igual que veis a Messi o a Ramos o a quien sea entrenando y calentando antes de un partido y haciendo masaje después, un cantante tiene que hacer lo mismo, porque es un atleta que tiene que saber manejar una serie de músculos muy complejos, son muchos músculos, muy pequeños, y que hace falta, bueno, pues desarrollarlos, poderlos utilizar, aprender la técnica para manejar el aparato bien. Y luego, a su vez, modularlo. Al ser, cuando digo que son auténticos atletas, es porque tienen las mismas manías que los atletas, es decir, necesitan, antes de hacer una interpretación, necesitan calentar el músculo. Lo veis en los partidos del fútbol, aunque no os guste, como siempre hay alguien que está corriendo por la banda porque a lo mejor le llaman para que entre a jugar. Está calentando porque hay que calentar los músculos antes de exigirles. En la voz humana, lo mismo. Todos los cantantes de ópera, antes de cantar, están calentando la voz dentro del teatro. Luego, una vez que ya salen, pues ya tienen que hacer el ejercicio de expulsar el aire, modular el aire y hacer la nota adecuada en cada momento, con el impulso adecuado y con la potencia adecuada. Pensar que no van con micros. Un cantante de ópera tiene que dominar una sala donde hay a lo mejor 2.000 personas y hay 100 metros entre el escenario y la parte alta del auditorio. Y la voz se tiene que llegar allí, y tiene que oír y se tiene que imponer a una orquesta. Por lo tanto, todo eso requiere un esfuerzo físico realmente asombroso. Y algo que extraña a la gente que desconoce estas facetas es que después de cantar tienen que hacer masaje. Se tienen que dar masaje de lengua. Y hay aparatos para poder masajear la lengua y hay rutinas para ir relajando la musculatura que se usa cuando se canta. Como todo músculo, está sujeto a traumatismos. Y entonces es frecuente, vosotros la mayoría de los de la UMER sois profesores o somos profesores, porque yo todavía practico y también tenemos que forzar la voz. Y no es raro que muchas veces acabemos afónicos, precisamente porque no la cuidamos. Un cantante de ópera no puede quedarse afónico. Se puede quedar si coge un catarro y demás, pero no puede quedarse por el esfuerzo afónico. Significa que es un mal cantante. Y luego puede tener accidentes. Por ejemplo, romper la voz, que es tener una rotura fibrilar. Y eso ha pasado en la historia. Por ejemplo, hay un tenor muy famoso español del 19, se llamaba Gayarre, era navarro, y que en mitad de un aria de Bizet, de una ópera que se llama El pescador de perlas, hay un aria muy complicada para los tenores y sencillamente en el esfuerzo rompió la voz, se quedó sin voz y se acabó, ya nunca más pudo cantar. O son cantantes que tienen una dotación inicial tan buena, es decir, tienen tan buena dotación natural para cantar que ni aprenden técnica, ni aprenden a cuidar la voz, ni la cuidan, como un aragonés que se llamaba Fleta, que se quedó sin voz a los 40 años, pero simplemente porque la había destrozado, por no hacer todas estas técnicas que existen para entonar la musculación, conservarla, etcétera, ¿no?
frente a estos hay otros. Pongo el caso de Kraus, un extraordinario tenor español, y Kraus la cuidaba como no la he visto cuidar a nadie. Yo lo he conocido personalmente y era un hombre que tenía absolutamente un rigor diario en el cuidado de la voz, jamás forzaba ni cantaba ninguna ópera que no le conviniera a sus condiciones naturales, ensayaba, calentaba, relajaba y claro, estuvo cantando hasta los 73 años. En el Teatro Real de Madrid yo he visto cantar a un tenor italiano que se llamaba Lauro Volpi, y tenía 77 años. Y cantaba decentemente, hombre. No es lo mismo ya que un chaval, pero lo hacía bien. ¿Por qué? Porque la cuida. Bueno, luego también puede haber que tengan problemas, porque claro, los tumores no solo se tienen en la próstata, se tienen también en las cuerdas vocales. Y puedes tener un tumor en la cuerda vocal, te la tienen que operar, te cambian por lo tanto tu aparato fonador y a lo mejor ya no puedes cantar. Y eso le ha pasado a un tenor que era el discípulo mejor de Plácido Domingo, que se llama Villazón, Rodolfo Villazón, que era un magnífico cantante, que hay una grabación que la podéis encontrar en YouTube con la Ana Netrebko, que la cantó en Salzburgo hace como 6 o 7 años, le llaman la Traviata rojo y negro, porque el ambiente de los vestidos era, perdón, rojo y blanco, él iba de blanco y ella de rojo, y es una Traviata además absolutamente maravillosa, y fue de las últimas obras que pudo cantar Rodolfo, porque se operó y sencillamente ya no puede cantar. Aparte de eso, son unos monstruos de la memoria. Se tienen que aprender de memoria no el papel de una obra de teatro, como veíamos el otro día, de Valle Inclán. No, es que se tiene que aprender el papel de Luces de Bohemia. No, se tiene que aprender el papel de no sé quién en ruso o en alemán. Es decir, Plácido Domingo ha cantado 63 óperas en su vida, en italiano, en alemán, en francés, en inglés, en español y en ruso. ¿Sabéis lo que significa tener capacidad memorística para poder aprender un papel que, hombre, no está cantando toda la ópera, pero son óperas que duran 3 horas y media y 4, y son capaces de aprendérselo? Luego, además de ser buenos atletas, tienen que tener una capacidad memorística realmente sorprendente. Y además tienen que ser buenos actores. Plácido Domingo es un magnífico actor. Pavarotti era un magnífico actor, pero hay algunos que son penosos. Por ejemplo, Carreras. José Carreras, todos los primeros actos de José Carreras andaba embarado, no sabía andar, estaba encogido por el escenario. Luego aún se iban calentando, se iba soltando y al final ya lo hacía bien, pero al principio era un pelele moviéndose. Y además de ser buenos actores, tienen que tener buenas condiciones psicológicas, porque el éxito o ser una primadonna no es fácil. Y de hecho la propia Callas dejó de cantar una serie de años porque psicológicamente se rompió. Es decir, no podía. Es decir, creía que esperaban tanto de ella que ella no estaba a la altura de poder dar ese nivel y entonces se atoraba y tenía que dejar de cantar por quiebra psicológica, cosa que también pasa a los actores. Yo, bueno, iba a decir una barbaridad, pero en fin, para que conozcáis la razón, cantantes de ópera que vomitan antes de salir. Yo he conocido a alguno por la tensión nerviosa que supone. Por eso es una carga que cuando eres un gran cantante lo tienes que soportar y superar. Por eso, cuando yo digo que son personas extraordinarias, es porque son personas extraordinarias. Y cuando los oímos, no solemos pensar en ese infinito trabajo que hay detrás. Y nos quejamos como con Messi o con algunos jugadores de fútbol y de, ¡ay, qué barbaridad! Este hombre, fíjate lo que gana millones. Hombre,
son gente excepcional que trabaja, que son además unos genios, porque reúnen una serie de condiciones que muy pocos mortales lo pueden hacer. Y si además con eso nos dan satisfacción, pues ya, ¿para qué más, no? Esto que os pongo ahora es simplemente que veáis que existen 6 tesituras de voces diferentes, que son más o menos, porque hay algunas que tienen más amplitud de registro que ópera y que otras. Hay gente que decía ahí, por ejemplo, sopranos que pueden cantar partes de mechos, y hay mechos que pueden cantar partes de soprano, porque tienen una tesitura más amplia. Normalmente una tesitura pues son 2 escalas, algo más de 2 escalas y media. Y ahí las tenéis de menor a mayor. Primero empiezan las más graves, son las voces de hombre, los bajos, o vienen los barítonos, o están los tenores, luego vienen las contraltos, las mezzosopranos y las sopranos. Hay una voz que ahora se ha puesto muy de moda y que es muy bonita, que es masculina, que se llaman contratenores, que seguro que alguno habéis oído hablar. Estuvieron muy de moda en el barroco, porque en el barroco la Santa Madre Iglesia descubrió en una carta de San Pablo a no sé quién, de que decía que la voz de la mujer no complacía a Dios en los actos religiosos. Yo no sé de dónde sacó esa chorrada, pero la sacó. Y entonces, en el barroco, pues la Santa Madre prohibió, y en la Edad Media también, que las mujeres cantaran en la iglesia. Con lo cual, las voces femeninas eran sustituidas por voces blancas, es decir, por niños, o por gente, hombres ya maduros, pero que tenían voces de mujer, normalmente porque los castraban, que eran los castrati. Y bueno, en el barroco, en la ópera barroco, esa parte que venía de las iglesias contaminó la escena, y en la escena tampoco había voces femeninas, con lo cual los castrati, hoy actualmente ya no se castra a nadie, aprenden técnicas que son los contratenores. Tienen más o menos la misma tesitura que las contraltos, aunque algunos son sopranistas. Sopranista es la voz blanca. Y de un niño de un coro inglés que cantan tan bien, suelen ser sopranistas. Es decir, sopranos con tesitura de soprano, pero que son críos. Muchos podíais pensar que el que los hombres cantemos voces más graves y las mujeres más agudas es porque tal vez nuestras cuerdas vocales, esos músculos que os hablaba, son más largos en los hombres, y al ser más largas las cuerdas vibran con más gravedad. Pues no, señor. Las voces graves son graves porque la musculación de las cuerdas vocales son más gruesas en los varones que en las mujeres y que en los niños. Es el grosor lo que produce el tono en la voz humana, no la longitud. Es como en una goma elástica. Vosotros pensáis que una cuerda de guitarra más larga, una cuerda de arpa más larga, da una nota más grave que una más corta. Pero una más tensa da también una voz, una nota más aguda que una menos tensa. Exactamente pasa lo mismo en nuestra voz. Las más gordas, al ser más gordas, pues se tensan menos y por lo tanto la vibración es mucho más grave que no cuando están más tensadas por ser más finas. Y esa es la voz que corresponde a las mujeres. La voz normal de hombre es barítono. Es decir, el 70% de los hombres somos barítonos. Hay un porcentaje de un 15% que son bajos y un porcentaje, un 20 y tantos %, que son tenores. El tenor no es el más habitual en los hombres. En las mujeres, en cambio, la mayor parte de las mujeres sois sopranos. La que no llega a soprano también
en un porcentaje importante, 30 y tantos %, sois mechos. Y en cambio hay escasísimas contraltos, muy pocas, no llega al 5% de contraltos. Os he puesto en esta diapositiva, obviamente no la voy a leer porque me quedaría sin tiempo, como estarán colgadas en la web de la UMER, pues ya la podéis buscar allí, pararla y verla. Os he puesto la inmensa suerte que hemos tenido en el siglo XX y en algo del XXI, no todo, por la enorme cantidad de magníficas voces que hemos podido disfrutar. Hoy día en el panorama musical no hay apenas grandes voces, apenas. Es decir, tenores, pues hay 3 o 4 nuevos que sean buenos. Sopranos 2 o 3, cuando en el siglo XX había decenas de magníficos cantantes. Os he puesto una selección de ellos, simplemente para que los consultéis. Y también os he comparado las voces con cantantes de música ligera, para que veáis más o menos a qué corresponden los tonos de tenor, barítono y bajo. Por ejemplo, la soprano más soprano, que además tiene la tesitura más amplia que se ha conocido, es Whitney Houston, cantante de música pop, como sabéis, de color, americana, que tenía una voz, la que cantaba la banda sonora del guardaespaldas, que tenía una voz absolutamente maravillosa y que llegaba a 4 octavas y media. Simplemente compararos con otro monstruo que era la Calas, que solo llegaba a 3 y un poco más. Esta tenía una octava más. Esta era soprano. Una mecho muy conocida es Madonna o Rocío Jurado. La gran Rocío Jurado pues era una mecho. Y en contraltos, Tina Turner, que la recordáis con su marido Ike, que era bajo, cantar canciones, claro, estamos hablando de los años 70, porque ya somos mayores, magníficas, ¿no? Tina Turner o Shakira. Shakira es contralto. Es contralto, una voz más bien rara, ¿no? En tenores, pues un tenor típico es Michael Jackson y Alejandro Sanz. Y el barítono por excelencia, Frank Sinatra. Frank Sinatra tiene voz de barítono. Y en bajo, Leonard Cohen, que si os gusta, no cabe duda de que canta en voz bajo, ¿no? Bien. Los orígenes de la ópera como tal, lógicamente, es por acumulación y nacen al final del Renacimiento. Al final del Renacimiento surgen una serie de coincidencias que hacen que ya el nacimiento de la ópera como obra teatral cantada pues tuviera que ser que sí, ¿no? Históricamente se habló y el Renacimiento se recuperó todo lo que era el teatro clásico y se hablaba de que en el teatro griego no solo había un coro que se sabía que había, que cantaba y reforzaba parte de la acción, sino que algunas partes se especulaba que también eran cantadas. Todo esto en el Renacimiento, lógicamente, se discutía. Por otra parte, en la tradición católica existían los autos sacramentales y de hecho aún queda uno, que es un fósil de auto sacramental, que es el misterio de Elche, que yo me fui exprofeso un mes de agosto a Elche a escucharlo, porque realmente es un prodigio. Es música con parte del siglo XII, la mayor parte Renacimiento y Barroco, en el que se representa, se escenifica una parte de la Biblia, bueno, y del inventario católico, que es la ascensión de la Virgen María a los cielos. Y son 2 días en los que se va produciendo la escena y se va cantando. Y lógicamente hay espectáculo escénico, es decir, bajan ángeles del cielo y la Virgen sube, de ahí escenografía. Todo esto sucedía en la Edad Media y en el Barroco o en el Renacimiento, en las iglesias.
La gente era inculta y la Iglesia transmitía sus valores por medio de estas representaciones, que obviamente había partes musicales y cantadas. Y por otra parte, como ya empezó a salir de la pobreza, entre comillas, la humanidad en el Renacimiento, pues empezó a haber ya burguesía, empezó a haber algo de dinero y la gente ya empezó a poder pagar su diversión. Y entonces apareció la comedia del arte. La comedia del arte, sobre todo en Italia, donde tenía unas partes fijas, los actores representaban a unos personajes muy determinados, el capitán, el espadachín, la polichinela, bueno, pues había una figura femenina que era la que se ligaba a todo el mundo, el payaso bueno y el serio, el divertido, clichés. Bueno, no tenían argumento, el argumento se improvisaba en cada zona, metiendo personajes o anécdotas de la zona donde se representaba, y tuvo un grandísimo éxito. Y las compañías ya estables pues iban circulando de un lado para otro para que se pudiera ver estas obras. Y se sabe que al final se cantaban y que había partes cantadas, tanto que una de las primeras óperas, de las cuales solo se conserva un aria, que es el Lamento de Ariana, de la que ponía a pie de la diapositiva, la tuvo que cantar porque falló la cantante que Monteverdi había elegido para que la cantara, falló por lo que fuera, y entonces acudieron a coger precisamente a Virginia Ramponi, que era la que interpretaba uno de los papeles de la comedia del arte que se estaba representando en Mantua. Si era capaz de cantar una parte de soprano, era porque obviamente era cantante. Luego en la comedia del arte ya se cantaba. Con lo cual, el paso de esa comedia, que había partes habladas y partes vocales, solo a parte vocal, pues era un tránsito que se produjo con Monteverdi. La primera ópera que se tiene entera de él es del año 1607 y coincide con el fin del Renacimiento y el comienzo del Barroco. Empieza el Barroco. Y entonces se conforma ya una primera cosa que le llaman ópera, que tiene ya una estructura formal. Se parte de un libreto, de un argumento. Claro, en aquella época los libretos o tenían que ser o míticos, porque claro, no podías reflexionar sobre las virtudes a lo mejor no piadosas de un burgués o de, yo qué sé, hacer una crítica al poder o a la iglesia. Más valía no tocarlas, ¿no? Con lo cual te ibas a Polifemo, o te ibas a la guerra de Troya, o te ibas a la Jerusalén liberada y buscabas, pues bueno, en Torcuato Tasso, la inspiración de tus libretos. Pero venía con un libreto. Había una orquesta organizada, al principio pequeña, orquesta de cámara. Pues, por ejemplo, en el Orfeo, en esta primera ópera, que todavía se interpreta hoy, de Monteverdi, de 1607, que además es una ópera muy buena y que hay algunas partes, hay un aria que es realmente maravillosa. Pues hombre, me parece que los instrumentos son 8. Una orquesta de cámara con 8 instrumentos. Luego ya se va enriqueciendo según el boato y la riqueza económica, pues va aumentando y se dedica más a financiar óperas, ¿no? Los personajes son siempre estereotipos, no son personas humanas, son clichés. Y esto, daos cuenta que dará origen a que luego hablaremos con la importancia que tuvo Mozart, ¿no? El tempo, claro, cantaban, por lo tanto, los clichés cantaban arias de situación. Voy a cantar el aria de la mujer despechada porque su marido se ha ido con otra. Y bueno, y ese era el aria. Y te pasabas 15 minutos cantando el aria, obviamente maravillosa, de que estabas muy despechada porque tu marido se había ido con otra. Y claro, pero 15 minutos de una ópera, solo cantando eso, la acción se congelaba y por lo tanto no fluía. La ópera barroca
es dificilísima de interpretar, porque es un peñazo interpretarla. Es decir, dura lo que queráis. Yo tengo grabada un aria de una ópera barroca que dura 23 minutos. Solo un aria. Pues una ópera barroca que tenga 15 arias, pues te ha sido a las 6 horas de ópera, ¿no? Con lo cual, la acción la tenías que avanzar en el recitativo. Los que os gusta la música normal y conozcáis, por ejemplo, los oratorios de Bach, pues el modelo es el mismo. El evangelista va recitando toda la acción y luego surge San Pedro o quien sea cantando lo que tiene que cantar, su aria, su fragmento, pero toda la acción se lleva en el recitativo, que al principio en el barroco era recitado. Luego ya, cuando llega el neoclasicismo, ya se empieza a cantar también esa parte, pero claro, ya tampoco las arias duran 20 minutos. Y por último, las oberturas eran un algo más. Es decir, mientras la gente se sentaba, hablaba, charlaba, comentaba el último, etcétera, que había pasado por el pueblo, por entonces la orquesta interpretaba una obertura que igual daba que fuera para esa ópera que para otra, porque no tenía que ver nada con la ópera. La ópera barroca, lógicamente, empezaba a ser cara y alguien la tenía que pagar, y la pagaban solo 3 fuentes, no había más que 3 fuentes de financiación. La burguesía incipiente, que lógicamente para celebraciones de bodas y bautizos, pues hacía óperas pequeñitas, normalmente divertidas, porque la gente quería pasar un rato y no con los amores de Polifemo. Con lo cual, surgen óperas muy pequeñas, como la Serva Padrona, pues que dura 1 hora y pico, nada más. Y luego los otros 2 fuentes de financiación es la Iglesia, los arzobispos, obispos y abades, y como no, la aristocracia. Y esto ya, claro, allá van, ¿no? Las óperas son óperas grandilocuentes, grandes, muy ricas, muy llenas de música y de Maradonas y de Messi. Es decir, tiene que haber figuras estelares. Porque en la ópera barroca lo que más resaltaba eran los cantantes. Y los cantantes imponían su ley. Absolutamente. Tanto que se acuñó un aria que es propia de la ópera barroca, que se llama aria di capo, que es solo para que los cantantes puedan tener su momento de gloria. Es decir, se hacía una introducción cantada, llamada A, exigente. Luego había una zona de descanso, que se llama B, corta, para que la voz se relajara. Y luego empezaba la repetición de la aria inicial, pero se llamaba A' porque en medio había una cadenza. Cadenza que luego se recoge en los conciertos para piano o para violín, que son momentos solistas. Es decir, la orquesta se calla y entonces el cantante hace lo que quiere. Inventa su improvisación, que también dura lo que quiere. Simplemente tiene al final que caer cadenza en una nota. Y en esa nota, cuando la da, le está esperando la orquesta para terminar de confinar el aria. Los cantantes eran tan imperiales y tan imperiosos en la ópera barroca, que hay óperas barrocas que metían arias de un compositor en otra. Hay una ópera de Vivaldi que se sabe que tiene fragmentos de otros 3 compositores, que es lo que se llama el pasteleo, pastificio. Yo soy cantante y acabo de cantar una ópera de un tal Hess, alemán, que tiene un aria que me ha salido bordada sobre la bondad del rey, y esta ópera de Vivaldi tiene un aria sobre la bondad del rey, pero que es peor que la de Hesse. Por lo tanto, yo voy a cantar la de Hesse. Entonces, en la partitura de Vivaldi se introducía la parte de Hesse. Y ya está. Y eso se llamaba el pasteleo. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Que las óperas
no se volvían a representar, que es la primera sorpresa. Una ópera en el barroco, pues se interpretaba 3 veces. Celebración de la consagración de la abadía de Santa Elena. Gran ópera de celebración. Bueno, se lo encargaba al tal, se escribía, se interpretaba un día, 2 días, 3 días y nunca más, nunca más. Con lo cual, la mayoría de las óperas barrocas se han perdido y se siguen hoy día encontrando. Absolutamente ahora. No se reponían. Con lo cual le dan, bueno, la última ópera de Vivaldi descubierta se estrenó en el año 2010. Se había descubierto, pues lógicamente en un palacio barroco alemán, pues apareció la partitura allí y tal. Nadie sabía ni su existencia. Y se seguirán encontrando. Porque vuelvo a decir, eran desconocidas, se interpretaban y adiós. Bien, lógicamente cada país tenía su propia personalidad, entre comillas, en la ópera barroca, aunque la ópera que triunfó fue la de corte italiano. La copiaron todos, menos los franceses. ¿Por qué? Porque los franceses coinciden con la época del esplendor de Luis XIV. Y claro, Luis XIV era muy esplendor. Era Versalles y además le gustaba el baile. Bailaba mucho. Tanto que obligaba a que todas las óperas que se representaban tuvieran un acto con baile, que además el rey salía bailando. Las óperas barrocas francesas no es que duren 4 horas, es que duran 5. Y además, para ver la fortaleza del imperio francés, los artificios que se metían para su interpretación en el escenario eran tan caros que, por ejemplo, en España yo no sé que se haya representado nunca una ópera barroca francesa. Nunca. Porque primero, 5 horas de ópera se aguantan mal y segundo, su coste debe ser estratosférico. Bueno, y hay óperas, como os pongo en estas diapositivas, pues hombre, un poco de todos. Destaco fundamentalmente 2 compositores barrocos, uno que es Vivaldi y otro que es Händel. Händel es de origen alemán, pero que se fue pronto a Londres. Toda su producción, excepto sus 3 últimas óperas, las hizo en italiano. Las 3 últimas óperas las hizo ya en inglés. Y en España hubo ópera barroca, hubo un madrileño, Juan Hidalgo, un aragonés, José de Nebra, y un valenciano, Martínez Soler. Sobre todo Martínez Soler fue muy famoso en Europa y sus obras pues se interpretaron bastante. De todas formas, en España, la corte española no fue excesivamente amante de la música. Era más austera, éramos más, bueno, un poco más contraídos. Y cuando ya los Braganza, porque fue Bárbara Braganza en el 18 la que trajo la cultura musical a la corte española, por lo que trajo fueron italianos, Scarlatti, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, Scarlatti también compuso óperas, pero obviamente era italiano. Bien, transcurre el tiempo y llega el neoclasicismo. Todo este artificio barroco, se busca nuevamente la simplicidad, se vuelve al orden romano y de alguna forma renacentista, y en ópera se empiezan a introducir cambios importantes. Se suprime el aria di capo. Gluck, que fue un alemán y que fue el primer reformista, pues inicia haciendo ya que los recitativos ya empiecen a ser cantados, se llaman airosos, porque son arias muy poco elaboradas, pero ya con más movimiento. Las óperas ya se van acortando y además en cada país empiezan a aparecer contaminación ya de que parte de lo que se dice en sus idiomas originales. Y así en España empieza de alguna forma la zarzuela, en Francia empieza la ópera cómica y en Alemania el Singspiel, es decir, canciones con música, pero
sobre todo habladas, ¿no? Bien, y llega uno de los monstruos de la música, que es Mozart. Mozart, que sabéis que vivió pocos años, pero empezó a ser músico muy joven, compuso bastantes óperas, algunas muy elementales, las primeras con el formato del Singspiel, pero en cambio fue un absoluto renovador de la ópera, porque fue el primero que compuso óperas con personas, no con clichés. Ya no eran clichés que cantaban cosas, sino que eran personas. Y cuando uno oye la flauta mágica, pues en la flauta mágica, pues hombre, Papageno, pues es Papageno, es una persona, se le conoce como lo que es, pues un botarate, bastante inculto, buena persona, enamoradizo, que lo que quiere es encontrar una mujer para tener 4, 5, 6, 7 hijos y que admira la vida simple del campesino. Es una persona. Y Tamino, en cambio, pues ya empieza a diseñarse el amor romántico, apasionado, tal. Es decir, son personajes. Claro, y esto tiene como consecuencia que la primera ópera que desde que se estrenó hasta hoy día se ha repuesto todos los años, pues es precisamente la flauta mágica. Es decir, las óperas se empiezan a repetir. Y el que hizo ese pequeño avance, pues fue Mozart. Bien, yo podía hablar de cualquiera de sus óperas bastante rato y de la flauta mágica mucho más. Las óperas más conocidas de él. Tiene un argumento que es absolutamente disparatado, porque se lo escribieron entre el burgués que se lo pagaba y él mismo, y claro, tardó en hacerlo. Entonces ahora era blanca, ahora la reina de la noche era buena, y a mitad de la ópera se convierte en malísima, con lo cual la incoherencia del argumento es genial, pero claro, Mozart es mucho Mozart, la música es mucha música, y al final la ópera se salva por el genio de Mozart, no, obviamente no por el libreto. Pero veis, por lo tanto, que supuso la transición realmente entre el barroco, complicado, complejo y absolutamente de personas congeladas, allá al romanticismo, obras más breves, más sentidas, ya sin áreas de capo y con mucha más agilidad. Y llegamos ya a una ópera, se me ha ido ahora y llegamos ya a la ópera romántica, que es posiblemente la que ocupa más de nuestra escena y de nuestro sentimiento, porque realmente hay óperas que son absolutamente maravillosas. Lógicamente, ya hay mucha burguesía, ya hay empresarios. Vivaldi lo fue. Vivaldi regentó en Venecia un teatro, con lo cual las obras que él hacía también las hacía para ganar dinero, porque él ya sabéis que trabajaba como gerente de un orfanato de mujeres en Venecia. Necesitaba fondos para mantenerlo y se metió en negocios. Bien, ya en el siglo XIX, pues había mucho movimiento, claro, todo el movimiento de la literatura romántica, los movimientos nacionalistas, el fracaso de Napoleón como el extensor en Europa de la Ilustración y, por tanto, reafirmando los nacionalismos europeos, lo cual da mucha más riqueza musical, porque ya no hay tanta homogeneización musical como pasamos en el barroco con el Imperio alemán, aunque sigue triunfando, con el Imperio, con la música italiana, aunque también en el romanticismo Italia tenía un papel predominante, pero ya no único. Los temas dejan de ser ya de Polifemo y bíblicos, aunque alguno hay, porque sigue también la aristocracia presente, y se va ya pues, a pasiones. Claro, la gente va sobre todo a sentir emociones, que era lo que el romanticismo te llevaba en la literatura. Y claro, ¿qué emociones hay más fuertes que el amor y que la muerte? Ninguna. Entonces de ahí viene la mala fama de la ópera. Es que al final todos mueren. No, es que el sentido de la muerte
la pérdida, el sentimiento de algo que pierdes, que quieres, es muy intenso. Y si logras transmitirlo con la música, es por lo tanto muy impactante. Y por eso hay tanta muerte en tantas óperas. Pero también hay mucho amor y hay mucho enamoramiento en muchas óperas, porque son los dos polos fundamentales de emociones. Empieza a haber también modas que van transcurriendo, se pone de moda pues el hacer óperas bufas, y divertidas y de risa, y aparecen 3 o 4, o etcétera. Es decir, mucho más fluido ya, ¿no? Ya no es todo rígido. Y empiezan también a ver, es un gran mercado económico. Ya hay mucha gente, ya no solo los burgueses, sino las clases más menesterosas o menos enriquecidas, sobre todo en Italia, pues hombre, van a teatro, irán a la ópera, no a asientos, sino a zonas de pie, y muchos de ellos al gallinero, pero empieza a haber ya un amor por la música, y la música empieza a ser en número y en posibilidades accesible a mucha gente que hasta entonces no podía acceder, ¿no? El romanticismo también incorpora determinadas formas. Una de las formas es el aria. El aria romántica se le llama la forma sólita y tenía 4 partes, más que nada porque a la hora de expresar un sentimiento, los humanos no estamos enfadados y nos pasamos 5 minutos soltando una regañina. Hasta la propia regañina paramos para intentar argumentar por qué estamos regañando. A lo mejor mostramos un poco de piedad porque a lo mejor el regaño es excesivo, pero luego la cólera nos vuelve a invadir. Es decir, que no es un discurso lineal, es un discurso fluctuante. Y el aria típica romántica es fluctuante. Un recitativo, una cavatina, un mezzo apasionado y tranquilo, y luego una cabaleta viva para acabar. Las figuras que hay son muchas. Fundamentalmente va por escuelas. La primera escuela que surgió se llamaba el belcantismo, que era una escuela basada en la melodía, gente de músicos con una grandísima capacidad de inventar melodías. Y además melodías absolutamente maravillosas. Era el bel canto. Y es el famoso trío formado por Rossini, por Bellini y por Gaetano Donizetti. Y hay óperas muy emblemáticas, algunas, no todas, algunas magníficas, que yo en el listado final os recomendaré que hagáis el esfuerzo de poderlas escuchar, previamente siempre escuchar 3 o 4 arias de ellas para que las tengáis en el oído, pero luego las podéis escuchar enteras porque desde la primera nota hasta la última tienen mucha música que oír. Especialmente, por ejemplo, a mí Rossini me gusta mucho, tiene ópera seria, pero es más conocido por 2 óperas bufas, se llama bufa, 2 óperas divertidas. Una es el famoso El Barbero de Sevilla y la otra La Cenicienta. El Barbero de Sevilla, yo pienso que todos habéis escuchado un aria, porque la famosa aria de Fígaro, cantando Fígaro aquí, Fígaro allá, que es el Barbero de Qualità, yo creo que lo hemos oído en 72.800 anuncios y en más de una banda sonora de alguna película. Muy conocida y muy buena. Y tiene arias absolutamente inolvidables. Por ejemplo, y algunas en plan de, iba a decir, de juerga, ¿no? El que un abate, un sacerdote, recomiende para desprestigiar a un señor, que empiece una calumnia y le diga cómo empieza una calumnia y los efectos que tiene, pero hombre, además es un área que es muy divertida, pues no deja de ser, cuando menos, contradictoria, ¿no? Al cura diciendo, no, usted lo que tiene, desacredítelo, diga usted una calumnia, porque la calumnia va creciendo,
sottovoce, va tal, hasta que al final truena y la persona queda destruida. Vincenzo Bellini es conocido también por tener arias absolutamente inconmensurables. Pero en cambio no tiene una ópera entera que yo recomendaría. Hombre, si ya sois avezados en la ópera, evidentemente sí. Norma, Hipolitani es una gran ópera, pero sobre todo tiene arias inolvidables. Por ejemplo, la Norma de Bellini tiene un aria que es el Castà Diva, que es un asombro, es una oración de que una sacerdotisa gala, pues a la luna, a la madre luna, pues le dedica una oración. Y es una oración que te conmueve absolutamente, maravillosa. Y luego Gaetano Donizetti, que fue un prolífico autor, compuso más de 80, porque Bellini vivió poco, vivió 34 años. Gaetano Donizetti pasó de los 50, compuso 80 óperas, fue un hombre que tuvo un enorme éxito en su vida y tiene óperas serias, entre ellas Lucia Lammermoor, Lucrezia Borgia, que en su día era más conocida que Lucia y más admirada en el siglo XIX, y luego tiene óperas búferas también, alguna maravillosa, como el Elixir de Amore, que también os aconsejo, que también está en mi listado de recomendadas, o La hija del regimiento. La hija del regimiento es una ópera cantada en francés, porque fue un intento que hizo Donizetti de atacar el mercado francés, y tiene un aria para tenor que tiene 9 dos de pecho. Por eso la pueden cantar solo muy pocos tenores, porque no es que tengan que hacer una nota sobrehumana, sino que la tienen que repetir 9 veces. Kraus lo hacía, y hoy día Flores, que es un tenor peruano, pues lo canta también y la canta muy bien. El number one de la ópera romántica italiana, pues es Giuseppe Verdi. Verdi, bueno, su vida también os podía estar hablando durante horas. Yo he ido personalmente a donde nació, al pueblo donde nació, para conocer un poco sus orígenes, ¿no? Roncole, que está cerca de Parma. Es un grandísimo compositor que tuvo una vida muy dura, porque casó y en un par de años se murió su mujer y sus 2 hijos de sucesivas pandemias. Y el hombre quedó absolutamente destrozado. Le consoló la soprano que le cantaba, que no era una gran soprano, se llamaba Giuseppina, pero que fue su gran apoyo, que luego se convirtió en su amante cuando se murió su mujer y que luego se casó con ella, pero la mayor parte de su vida estuvo viviendo con ella sin casarse. Tema que la burguesía de Milán no le perdonó. Y bueno, yo tengo una teoría que ya os contaré después, porque la Traviata yo creo que es la venganza que hace Verdi precisamente contra la burguesía italiana, contra la hipocresía habitual de la burguesía. Él, bueno, empezó a componer, pues, principio muy pegado al belcantismo, óperas, con mucha melodía, pero con las arias todavía no trabajadas. Tiene este primer periodo inicial, acaba cuando ataca lo que se llama la trilogía, la composición que hizo seguida de 3 óperas, Traviata, Rigoletto e Il Trovatore. Por cierto, Il Trovatore, una ópera que transcurre en Zaragoza, y bueno, y son 3 óperas francamente buenas. Mejor Traviata, mejor Rigoletto, algo más floja Il Trovatore, aunque tiene algunas áreas que son impresionantes. Después pasó a atacar el mercado francés, lo intentó con 2 óperas, una de ellas Don Carlo y la otra Aida, en ambas largas, porque en Francia, como luego veremos, la gran ópera barroca grandilocuente permaneció como gran ópera francesa,
mientras iba creciendo la ópera cómica. Pero claro, la ópera grande que necesitaba tener su acto de ballet y tenía que durar 5 actos y durar 5 horas o 4 horas. Por lo tanto, el Don Carlos metió un acto que se llama el acto francés, que muchas veces se interpreta quitándolo, porque lo compuso exclusivamente para poder representarla en París, y compuso también en Aida pues mucho ballet, que es lo que le gustaba a la música francesa. Y al final, las 2 óperas últimas fue Otelo y Falstaff, en la que ya estaba claramente influido por Wagner, que luego veremos que Wagner influyó muchísimo en la última época del romanticismo. En Francia, la gran ópera, que se mantiene, pues tiene sus compositores, Meyerbeer, Halévy, Berlioz. Berlioz tiene una ópera llamada Los Troyanos, que es insoportable, pero que tiene áreas, tiene sobre todo un dúo que es maravilloso, también dura no sé cuántas horas. Yo he intentado verla alguna vez entera y sinceramente no he aguantado, y eso que la música de Berlioz me gusta. Bien, la gran ópera, pero mientras estaba la ópera cómica, donde iban los compositores a hacer óperas más románticas, más burguesas, más sostenidas por empresarios que tenían teatros, que tenía, por ejemplo, Offenbach, que es uno de los compositores más conocidos de esta época romántica en Francia, pues tenía un teatro propio y componía para su teatro. Claro, el teatro vendía entradas y tenía que hacer, por lo tanto, óperas que comprara, entre comillas, la gente. Y no podía hacer óperas de 5 horas porque no le iba a nadie. Y entonces ahí aparecen los Saint-Saëns, aparece Massenet, aparece Bizet, aparece Delibes. Es decir, la ópera francesa romántica es extraordinaria. Cuando hablamos de ópera romántica, siempre pensamos los italianos y nos perdemos. Hay muchísima ópera francesa extraordinaria y hay áreas de la música francesa que son absolutamente inolvidables y que están entre las mejores que se han escrito nunca, y óperas enteras. Hombre, que os voy a decir, por ejemplo, de Carmen de Bizet. Es una ópera completa, desde la primera nota hasta la última, hecho sobre un libreto que yo hasta me tomé la molestia de leer la obra original de Mérimée, que es el mayor alegato antifeminista que he visto en mi vida, porque empieza con una frase que dice: la mujer solo tiene 2 horas buenas, la del amor y la de su muerte. Digo para que veáis la barbaridad de la que partía el bueno de Bizet. En cambio, Pilar Miró, en el montaje que hizo de Carmen de Bizet en el Teatro Real, que fue magnífico montaje, logró darle la vuelta y que Carmen representara la mujer liberada, justo todo lo contrario del libreto originario. Gracias al montaje. Veis la importancia que tiene la puesta en escena, ¿no? Offenbach en su teatro ponía sobre todo ópera bufa. Pensar, por ejemplo, que el famosísimo Can-Can, el famoso Can-Can de los cafés cantantes parisinos, fue compuesto por Offenbach para una ópera suya, El Orfeo en los infiernos. Es decir, que era ópera muy ligera la que hacía en su teatro. Pero también compuso ópera seria, y tiene una obra magnífica que se llama Los cuentos de Hoffmann, que tiene mucha música y es francamente audible. Paso rápidamente por la música eslava, música rusa y centroeuropea. Rusia no existió la música, porque la fascinación que tenía la corte rusa, los zares, con Europa, sobre todo con Francia, era tal que todo era francés. Es decir, intentaba repetir. San Petersburgo era una repetición de París, quiso ser una repetición de París. Todo era una repetición de... Cuando Napoleón intenta invadirlos, es cuando quiebra esa, no sé cómo llamarla,
lo contrario de odio al inmigrante, ¿no? Es decir, esa admiración por lo de fuera se rompe y se encuentran con que no había música. Es decir, hasta 1851 no hay ningún conservatorio de música en Rusia. Con lo cual la música que había era popular y con esa base popular es como se van haciendo la ópera y la música en Rusia. Claro, estaba el Monstruo de Tchaikovsky, que lógicamente tenía toda la preparación y toda la formación alemana y que, claro, es un fenómeno de la música orquestal y también de la ópera, porque compuso óperas muy románticas, solo que basándose en la literatura, en la rica literatura romántica rusa, sobre todo de Pushkin. Y tiene alguna obra como Eugenia Onegin, que se sigue representando, porque aparte de tener toda la música de Tchaikovsky, tiene arias también relevantes. Bien, la ópera rusa se va construyendo poco a poco, los zares va luchando entre una música que agrade a los zares, que lógicamente despreciaban todo lo popular. También pensar que hasta 1850 existía el esclavismo en las clases rusas, con lo cual todo lo popular era ignorado, absolutamente ignorado. Entonces tenías que hacer unas óperas que gustaran a los zares, que eran los que pagaran, que tuvieran algún baile, porque claro, la música que había era la popular, pero que no fuera muy popular. Entonces era un equilibrio realmente difícil de hacer. Y de hecho hay una ópera que es la ópera más emblemática de la ópera rusa, que es el Boris Godunov de Mussorgsky, que es una ópera que se ha rehecho, me parece que han sido 16 veces, porque según donde se interpretaba, pues se censuraba, había que hacerla más corta o más larga, o quitar esta aria, o meter esta otra, etcétera, ¿no? Nunca ha sido fácil hacer música en Rusia. Y de hecho, cuando ya cae el Imperio Ruso y empieza el elemento soviético, pues la censura soviética, todo lo que suene a zar se elimina. Y había una ópera que gustaba mucho, que se llamaba Una vida por el zar, que era una vida de un héroe medieval ruso llamado Iván Susanin, y que claro, se llamaba la ópera Una vida por el zar. En la época soviética eso se prohibió y la ópera se llamó Iván Susanin. Faltaría más. La palabra zar no la querían ni oír en verso. Bien, lógicamente en el mundo eslavo, sobre todo siguiendo el movimiento nacionalista, pues ha habido muy buenos compositores. Lo destaco Smetana, más conocido por su música sinfónica, pero tiene una ópera muy conocida, que es La novia vendida. Janacek, que a mí tiene una música que me encanta. Es muy wagneriano, una música muy densa, pero que le fallan estrepitosamente para mí los libretos. Tiene una ópera que se llama Katia Kabanova, que el argumento es absolutamente trivial. Pues una típica señora casada con un vendedor que tiene que vender botones fuera de su pueblo y que claro, como se pasa 6 meses vendiendo botones, pues ella se lía con quien se deja liar. Y entonces ella entra en un arrepentimiento y al final se suicida echándose en un río. Un elemento muy romántico, pero muy trivial. En cambio, la música que sirve a esa ópera, pues es una música que merece lucha de dioses, porque la música es muy, muy potente. En cambio, el libreto, sinceramente, me parece muy vulgar, ¿no? En Alemania hubo un primer operista romántico llamado Weber, conocido sobre todo por una ópera, Die Friedrich, El cazador salvaje. Bueno, él lo que hace sobre todo es tomar base, que es el nacionalismo alemán, con lo cual retomar las leyendas de los Nibelungos, de los libros antiguos, de los creadores, de los semivikingos, de los dioses, etc. Y bueno, mi tema que luego siguió, obviamente, Wagner, que fue el grandísimo
compositor que dominó toda la ópera alemana y después de él gran parte de la ópera y de la música europea. Wagner introduce sobre todo la novedad de interpretar primero que la ópera no tiene que tener partes, que tiene que ser un todo. Desde la primera nota hasta la última tiene que ser una corriente. Segundo, que además la corriente tiene que ser no previsible. Una de las cosas más obvias del barroco es que cuando tú estás oyendo un concierto de quien quieras, de Marcello, un concierto para clarinete de Marcello, pues aunque no te sepas la nota siguiente de la que se está tocando y no la has oído nunca, eres capaz de adivinarla, porque es previsible. Y Wagner dijo que eso nunca, que en la música la improvisación, la imprevisibilidad de la nota siguiente era básica. Tenía que estar constantemente un fluido imprevisible en movimiento. Tercero, que la voz humana era, por lo tanto, un instrumento más significativo por ser más versátil, por llevar el texto, porque es el dramatismo del ser humano, pero es un instrumento más y por tanto su voz se tenía que meter dentro del río de las voces orquestales. Con lo cual introdujo una gran novedad, que fue enterrar la música a los músicos en un foso, porque hasta Wagner los músicos estaban al mismo nivel que los cantantes. Por cierto, que no he resaltado una gran aporte de Verdi. Verdi fue el primero que compuso la obertura al final de la ópera. Normalmente os he dicho yo que las oberturas eran, pues bueno, pues para rellenar el tiempo, y en cambio Verdi les dio sentido. Como la compone al final, para representarla al principio, hace una recopilación de todos los temas relevantes de su obra para ponerlas al principio. Bien, pues Wagner entierra las orquestas en los fosos para que no tapen tanto al tenor. Las óperas de Wagner requieren orquestas centenarias, es decir, la música todo, hay decenas y decenas de músicos y por lo tanto la voz tiene que ser especial. Las voces wagnerianas son dramáticas, son voces muy dramáticas, muy potentes. Si son tenores, son próximos ya a barítonos, muy varoniles, muy fuertes. Y las de las mujeres, pues son muy mechos y también muy fuertes. Es decir, voz muy wagneriana, que no todo el mundo se las puede cantar. Y además se cuenta, por ejemplo, que hubo una soprano que tenía una voz cristalina maravillosa, que se la cargó Karajan cuando empezó a meterle a cantar obras wagnerianas, por lo que yo os decía que no todo el mundo puede cantar todo y puede romper la voz por cantar papeles que no van en absoluto a tus condiciones. La música de Wagner es tan fuerte, tan maravillosa, tan única, que él se escribía sus libretos. Y él decía que no había ninguna obra escrita humana que realmente pudiera significar su música, que su música estaba por encima de él. Por lo tanto, claro, él tiene que meter dioses, es decir, dioses y seres míticos, también pasiones humanas y muchos héroes y heroínas, y es decir, fuera ya de la esfera normal, burguesa, de lo que podía ser el entorno habitual de una sociedad. Algo extraordinario, tan extraordinario como era su música. Y luego introdujo la aportación mayor, era que él decía que la música debería entenderse sin conocerse la letra, porque cada tema, cada situación, cada momento debería estar representado por una frase musical, que él llamaba el leitmotiv. Yo os lo cuento. Me imagino que todos habéis visto La Guerra de las Galaxias. Digo yo, alguna película de la Guerra de las Galaxias habéis visto.
Siempre que sale el ejército del imperio, pues hay una música. Williams, el que hizo la banda sonora, pues sale la música, blan, 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 y cuando lo oyes tal. Cuando saca Skywalker, pues siempre sale el motivo de Skywalker. Y cuando saque la princesa, no sé cómo se llamaba, Neira o Neria o Neia, pues sale el motivo de Neia. Y cuando sale en los Jedi, pues sale la música de los Jedi. Es decir, cada tema de la Guerra de las Galaxias está representada por una forma musical, por un acorde, por una frase. Bueno, pues en Wagner, sus óperas, toda la ópera está representada por frases musicales. En la obra magna de Wagner, que se llamó la tetralogía, el Anillo del Nibelungo, que se compone por 4 óperas, cada una dura como 4 horas o 4 horas y pico, es decir, que estamos hablando ya de 13 o 14 horas de música, pues se conocen 150 leitmotiv, que cuando los escuchas y los aprendes o los vas memorizando, pues realmente los vas reconociendo. Y cuando habla de Wotan, sale el tema de Wotan, y cuando sale la espada, sale el Notun, el tema de la espada, y cuando sale el nombre de la traición, pues te están traicionando y sale el tema de la traición, y el del oro, y el del Rin, y el de las ondas, y el del viento. Todo el libreto está interpretado en música. Y eso significó un antes y un después en la historia de la ópera. Y los leitmotiv los cogió y los utilizó. Saint-Saëns, por ejemplo, en el Sansón y Dalila, que es su gran ópera, los introdujo y los tiene Verdi en Otello y en Falstaff. Y los metió Puccini en su Tosca. Es decir, que realmente impuso un sistema de hacer música. Y además introdujo la atonía o la bitonía. Todos conocéis que la música se basa en armónicos. El oído tenemos preparado para escuchar la música determinada y hay música que te suena bien y que te suena mal. Música armónica y música desarmónica. La que no está en armonía es porque mezcla notas de escalas diferentes e incompatibles. Porque en el orden natural del sonido hay compatibilidades y no las hay. Y de hecho el arte de la música ha sido precisamente el buscar siempre la compatibilidad de notas diversas. Wagner lo rompe porque dice que el meter una nota en un mundo tonal, una nota que no es de ese mundo tonal, produce una distorsión y esa distorsión produce un impacto emocional. Y lo utiliza muchas veces en sus óperas. Y realmente funciona en él. Lo que pasa es que algunos músicos luego lo convirtieron en un vicio. Bien, la música sigue evolucionando y después de la música romántica llega el verismo. Ya voy acabando porque ya me parece que me he pasado 7 pueblos. El verismo es una vuelta otra vez a la normalidad. Y alguien dijo, hombre, ya está bien de que estas castañas de argumentos y vamos a contar lo que realmente pasa en mi pueblo. Y además, caramba, en la vida las cosas no se anuncian con oberturas y con historias. Y uno ve a teatro, empieza a ver a teatro con el tema. Vamos a volver a la simplicidad. Y efectivamente, a finales del 19, principios ya del 20, aparece el movimiento verista, encabezado por Mascagni, que hizo una ópera que para mí es una de las obras mejores escritas, que solo dura 1 hora y media, por lo tanto está al alcance de cualquiera de vosotros. Y que desde la primera nota, que es una canción siciliana del pueblo, del folclore, hasta la última, que es un acto estremecedor, donde muere el protagonista. No os digo, no es un spoiler, porque en las óperas casi siempre muere alguien. Pues en la caballería rusticana es absolutamente genial. Y luego tienes Leoncavallo, tenemos a Umberto Giordano y otro monstruo que es Puccini. Puccini es otro de los grandes monstruos italianos que tiene una facilidad para la melodía realmente impresionante
y que realmente compuso una serie de óperas maravillosas que se escuchan y que ya lo oiréis, que empezó siendo verista, pero también introdujo también temas de Wagner y otros. Y acabamos ya en el siglo XX, porque en el siglo XX pasó en la música lo mismo que en otras artes. El arte dejó de ser homogéneo y se rompió. Se rompió en 1000 fragmentos, muchos de ellos absolutamente incomprensibles. Yo la mitad de las óperas hechas en el siglo XX no las entiendo, ni voy a verlas, y eso que obviamente las he visto alguna vez y me he ido de ellas, porque sencillamente no se puede entender, ¿no? No quiere decir que no haya obras buenas. De hecho, ahora mismo en Madrid tenéis a Peter Grimes de Britten, que es una ópera que es audible, y tenéis las obras de Strauss, El Caballero de la Rosa, o Salomé, que son francamente buenas, y algunas de Sostakovich, etcétera. Que hay óperas en el siglo XX, pero de forma aislada, porque cada ópera es de su padre y de su madre, algunas son absolutamente incomprensibles y la mayoría absolutamente olvidables. Yo no sé por dónde va el mundo de la ópera, pero sí que os traigo aquí una referencia a la última ópera del siglo XX estrenada, que fue hace 2 semanas. Hace 2 semanas, bueno, un poco más, el día 19 de abril de este año, se estrenó en el Teatro de la Maestranza una ópera española llamada Marie, o un actor español que yo desconozco, que se llama Germán Alonso. Y os leo lo que dijo la crítica del ABC, simplemente para que entendáis qué puede ser esta ópera, cuando el crítico se la ventila con este argumento, ¿no? Marie es una ópera del siglo XXI, o si lo prefieren, una pieza de teatro musical en que las partes habladas son extensas y acaso no siempre igual de significativas. En las musicales, Alonso consigue una mezcla de enorme atractivo entre el sonido electrónico y los instrumentos, con una trama sonora que parece comentar la acción más que guiarla. No es fácil detectar una auténtica dramaturgia musical, aunque sí muchos elementos de electroacústica clásica y algunos guiños al mundo pop. Desde el punto de vista de la música, quizá lo más interesante sea el canto, por el empleo de 3 registros vocales diferentes: la voz natural, el falsete y el fray, un estilo de interpretación que explota las franjas más graves de las voces. Obviamente, con esta crítica yo no voy a verla, pero no voy a verla yo, es que no va a verla nadie, como no esté subvencionada, como suelen estar. Y obviamente no será muy difícil que se reponga en ningún lado, a no ser que la parte hablada sea ya tan extensa que realmente con un tenor se cubra ya el presupuesto. Y acabo con una relación, os la dejo en la diapositiva, de las 20 óperas más representadas en los que llevamos en el siglo XXI. Hay una página web que lleva el conteo y es la memoria del pueblo. Es decir, caramba, es como en la democracia. Nos gustará o no nos gustará lo que sale en unas elecciones, pero es lo que ha votado la mayoría y por lo tanto hay que aceptarlo. Y luego dirás, pues mire usted, no entiende nada, pero es la mayoría. Y por lo tanto, no me lo critique. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, pueden decir que todo esto son cochambres históricas, que esto no es música, que esto es música burguesa y que son fósiles, ¿vale? Pero son los que se ponen lo que la gente paga y que la gente ve. Con lo cual, pues caramba, será por algo, ¿no? Y os pongo también la lista de las óperas que a mi juicio hay que ver, que podéis ver enteras porque son muy buenas y son muy pocas. Y ahora ya, si todavía queda alguno oyendo y alguien tiene ganas de comentar, pues estoy a lo que me preguntéis. Muchas gracias. Pues estamos 43 personas, o sea,
No se ha descolgado casi nadie, o sea que todavía estamos aquí. Muchas gracias, Jorge. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla y así nos vemos todos? Voy a ver si sé. Vale. Pinchas en compartir pantalla y dices dejar de compartir. Es que no me sale. ¿No te sale? Es que no me sale compartir pantalla. Ah, sí, ya. Ya. Perfecto. Ya lo tengo. Vale. Ya está. Ya está. Pues no sé si es demasiada información. No se te oye. No se te No, oye, no Rosa. tienes el micrófono. No se te oye. El micro. No, sí que tengo el micro. No digo a Rosa, Rosa. Ah, Rosa. Estás apagada, ya. Que muchas gracias, Jorge, que aquí hemos permanecido fieles prácticamente los que hemos empezado. O sea, no nos has aburrido y nos has puesto en la pista de cosas y otras nos has recordado que a lo mejor se nos habían olvidado. Entonces, si alguno queréis decir alguna pregunta o algún comentario, pues es el momento. Antes de dar nuestro aplauso a Jorge, como corresponde. ¿Alguna intervención? No os veo, ¿eh? Julia, ¿tienes la mano levantada? Yo quiero. ¿Tú quieres? Venga, pues Fidel. Sobre todo, decirle a Jorge que me ha parecido muy interesante, aparte de la conferencia, la documentación que nos ha enviado, que creo que es una selección muy útil y que, bueno, no es fácil a veces escuchar todas las cosas, pero a mí algunas, sobre todo los comentarios a la selección de fragmentos operísticos de YouTube, me ha parecido formidable y algunas de las cosas que he escuchado me han llegado mucho y me han conmovido, o sea que gracias. Y bueno, pues que yo creo que una conferencia de este tipo sin música es muy dura. Es muy complicada, sí. Es verdad. Yo tuve entre amigos hace ya años, les di un curso de ópera, obviamente con audiciones comentadas de óperas, ¿no? Y estuvimos 2 años, todos los viernes durante 2 años. Fíjate si hay material para poder explicar. Hay que tener paciencia y ser persistente. Y vivir como tú. Mucho YouTube. Es verdad, tienes razón. Y vivir la ópera como tú. Como tú, no. No, sentirla, pero si vosotros, en el momento que entréis en la pista, si sois personas sensibles, seguro. Si estamos hablando de emociones. Sí, sí, sí. Pero es que vimos una ópera rusa que joder. ¿Viste el Boris, claro? ¿Cuál sí. El Boris sí, esa. Bueno, A mí el coro de peregrinos me encanta, de Wagner. Eso me pone... Es una maravilla. Hombre, Wagner, pero vuelvo a decir, tener mucho cuidado con Wagner. Ya. Porque lo mejor para odiar la música, la ópera, es, sin haber oído nada, meterte en una ópera de Wagner. Ya. Oye, Jorge, una pregunta. ¿Por qué crees tú que en España tenemos tan poquísima cultura operística? Porque, por ejemplo, en música clásica, yo creo que yo cuando era chavala en España tampoco había una cultura musical sinfónica, pero lo que más se oía era zarzuela y por ahí, en la época cuando yo era chavala. Pero poco a poco yo creo que se han hecho muchos conciertos asequibles económicamente para gente joven, para universitarios, en las televisiones se han puesto conciertos, a través de YouTube puedes escuchar cualquier tipo de música, pero sin embargo, en ópera yo creo que somos los españoles unos ignorantes, y yo la primera totalmente, te sabes 4 versiones y 3 cosas que te gustan y nada más, entonces es muy difícil avanzar en el conocimiento de algo si lo desconoces de principio, ¿no?
No, yo, Blanca, yo aumentaría tu crítica. En España somos muy poco, tenemos muy poca educación musical. Muy Está en poca un educación concurso. musical. Y me ha Si nadie sabe preguntado nada. una cosa Nadie sabe de... nada. Yo que soy habitual del Auditorio Nacional, cuando se podía ir, iba todos los años, claro, a los conciertos de la Orquesta Nacional y a algunos de Ibermúsica, porque la música me gusta mucho. Yo he hecho la reflexión 1000 veces. Por Dios, el coronavirus va a matar la música en España, porque todos los que asistimos a los conciertos somos mayores de 70, que no hay jóvenes, que los jóvenes van a los conciertos rock que se organizan en el We Think. No hay cultura musical ninguna, porque requiere esfuerzo. La cultura musical requiere esfuerzo. A nadie le gusta Beethoven la primera vez que lo escucha. Requiere, claro, son idiomas culturales, igual que la pintura, que tienes que cultivarlos. Y conforme más sabes de ellos, más disfrutas. Pero requiere un comienzo, que tiene que ser en la enseñanza, una base técnica del conocimiento, y luego una persistencia para irte enriqueciendo. Y eso en España no se hace, nunca se ha hecho. Pero claro, yo sinceramente, yo temo qué pasará con la música española dentro de 20 años, porque las salas de conciertos estarán vacías. Pero, por ejemplo, Jorge, yo no sé en otros, pero, por ejemplo, ahora en los colegios, a los niños les acostumbran a oír algo de música clásica, incluso los llevan a algún concierto. Yo creo que sí que hay una cierta inquietud en la enseñanza primaria y bachillerato para introducir a la gente en el conocimiento básico musical, pero no en la ópera, por supuesto, pero yo creo que no está todo perdido, ¿no? Igual que los llevan alguna vez al teatro para que sepan que es una obra de teatro. No sé. Ya, y solo con eso ya está. No vale. Claro, es que, muy bien, ya lo has visto, muy bonito, cantan mucho. Y qué bien tocan y cuántos hay. ¿Y qué? Es que en Alemania, por ejemplo, les enseñan un instrumento musical, pero con partitura, y tienen que saber leerla. Eso es aprender música. Y en España solo la flauta. Y de oído, y de oído. Claro. Pero, por Somos muy ejemplo, descuidados. Jorge, y eso lo saben los que estamos aquí, el último año trajimos a la UMER el coro del colegio de mis nietos, que fue una preciosidad, no sé si lo... Sí, sí, claro. Y era un coro igual de 40 chavales con música de todo, desde música sacra hasta música de jazz. O sea que yo creo que hay muchos centros escolares, institutos y colegios en los que se fomenta pues que haya aprendizaje. No generalices. No hay divulgación. No hay divulgación ninguna. Pero yo creo que ahora mismo hay muchos más coros de adultos, de jóvenes y de niños que hace 20 años. Sí. Y además creo que hay otro problema añadido, que en la educación musical es verdad, pero yo creo que durante mucho tiempo la ópera ha sido considerada como un sector, diríamos, musical elitista y no ha estado asequible a los precios de la mayor parte de los jóvenes. Claro. Es verdad que pueden gastar el mismo dinero en un concierto de rock, pero si queremos atraer a las personas a cosas que no están acostumbrados o que les gusta menos, yo creo que hay que hacer más asequibles y más fáciles el acceso a ese tipo de cosas. Ahora es fácil. Ahora puedes ver una ópera en directo en el cine por 15 euros. Yo voy a ver óperas en directo. Sí, yo he oído muchas. Yo empecé en el Palacio de Hielo. Cuando la llevaron a la Vaguada, como vivo al lado, pues voy a la Vaguada. Y es que son en directo, que es una maravilla. Y hemos visto óperas en Taormina, en Verona, en Londres, París. O sea, siempre que hay, bueno, en el Liceo también, incluso del Teatro Real. El año pasado pusieron uno del Teatro Real. Y cuesta 15 euros. Y para los mayores nos cuesta menos 13. O sea que, pero es verdad que todos somos mayores.
Yo me llevé un día a mi hija, y por cierto que le encantó, pero era ese. ¿Qué visteis? ¿Eh? ¿Qué obra era? No, mi hija luego se apuntó, ha venido a mucho. Bueno, hemos visto Carmen, Aida, pues imagínate, Tosca, o sea, de la lista que has puesto, casi todas. Porque Son buenas, son buenas. Sí, no me he perdido. Bueno, vimos una versión de Carmen en Sydney, en Australia, que bueno, que era algo, la visión que tienen de los españoles en Australia, pero bueno, la música era la música, aunque el montaje era muy divertido, pero la música no dejaba de ser la música, ¿no? Entonces, ahora mismo por 13 euros o por 15 se puede ver una ópera y en directo, que es que eso sí que es un lujo. Pero claro, somos los que vamos, somos por 4. Que yo muchas veces me da pena. Es verdad. Yo he ido a muchas. Sí. Yo he ido a muchas en cine. Sí, y la verdad, con lo que dices tú, es muy emocionante poder ver los estrenos de esos sitios, ¿no? Por cierto, me ha sabido a poco la conferencia. Espero que el año que viene siga. Me ha sabido a poco. No, cuando estemos en persona, es decir, cuando podamos vernos y podamos escuchar música, entonces sí que podría el ampliaros pues alguna de las cosas, ¿no? que hemos dejado en el tintero hoy por falta de tiempo. Y, claro. y poder, por lo tanto, profundizar un poco más y animaros a que los que no hayáis escuchado ópera la disfrutéis, porque la verdad es que hay páginas que son absolutamente inolvidables. Y si llegáis a comprender o a que os guste más, yo recuerdo una ópera, y no os riáis cuando lo cuente, un Tristán e Isolda es una ópera de Wagner que pasan pocas cosas y que dura como 4 horas y media. Y el último acto es, hay un aria muy conocida que se llama La muerte de amor, en la que la soprano se muere porque se ha muerto su amado y se muere cantando encima de él. Bien, todo ese movimiento, el último movimiento de Tristán e Isolda, que dura como 1 hora y media, me la pasé llorando. Pero no porque estaba triste, es decir, yo no me comprendía por qué. Yo no comprendía. Simplemente me notaba que la música me envolvía. Me envolvía y que yo, a mí me recordaba un poco, diciendo, bueno, es como debe ser un feto rodeado de la placenta, ¿no? Es decir, algo cálido que te está, que no sientes nada negativo, que te está envolviendo, que todo es cálido, todo es pacífico, emocionante. Y que no podías, que sufres mucho, si es que no, estaba en otro mundo. Pues esto se puede lograr con la ópera, con la música, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, eso es lo que sí. Ahora, échate Tristán y Isolda. Mercedes, ¿querías decir una cosa? Sí. Mercedes. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. A mí me ha encantado y me ha parecido extraordinaria. Yo le quería preguntar sobre la ópera de Carmina Burana, que últimamente se pone, bueno, la interpretan mucho en el auditorio, tiene muchísimo éxito. Yo creo que se ha divulgado mucho esta música y van muchos jóvenes a verla. Que parece ser que se encontró en un monasterio del siglo XII o algo así, y bueno, más o menos. Quería que hablara un poquito de esta obra, qué es lo que encontraron, si el libreto, la música y luego cómo se ha elaborado todo este espectáculo. Muchas gracias, muy amable. Sí, no es una ópera, es una obra cantada. Si es que obras cantadas hay más que óperas. Claro, hay muchos, hay poemas cantados, hay, en fin, bueno, a mí me encanta. A mí me encanta, la obra me encanta. La compuso un compositor alemán que se llamaba Karl Orff. Sí. Él lo encontró. Se había encontrado unos manuscritos de canciones goliardas. Los goliardos en el siglo XII y XIII eran como los trovadores
que existían en la Europa del Sur, sobre todo Aquitania y norte de España. Era gente que iba por ahí, que iba de un lado a otro, cantando y ganándose la vida, cantando canciones, normalmente canciones de amor. En los trovadores era lo llamaban el amor el amor de la época, que era un amor muy limpio, muy de tal, la amada, etcétera, trovadores. Pero en el norte eran más cachondos. Y entonces había también canciones tabernarias, de gente que se cantaban en las tabernas. La gente que estaba en las tabernas, no todo era gente, trabajadores que iban allí a beber. Había muchos estudiantes y había mucho cura, porque había algunas órdenes que se llamaban órdenes mendicantes, es decir, que viajaban por los caminos y que lógicamente acudían a las tabernas para recabar también su financiación para poder vivir. Toda esta gente goliarda iban componiendo y cantando canciones, pues bueno, de todo, canciones de amor, canciones tabernarias, canciones absolutamente cómicas, canciones críticas, etcétera. Y se encontraron muchas en un monasterio llamado Tervuren. Bueno, Karl Orff se encontró ese material y entonces se le ocurrió musicarlas con música actual, poner música orquestal a esas canciones, no respetando los modos del siglo XII y XIII, que se conocen bien, porque en España tenemos cantorales de aquella época muy completos, ¿no? Sobre todo los de Alfonso X. Resultado, él fue escogiendo canciones y al final compuso una obra que tiene tres componentes. Canciones de amor, canciones a la suerte, o fortuna, que es el que empieza. Luego hay canciones de amor, hay canciones tabernarias, hay una dirigida al vino, etcétera, que es muy fuerte. Hay otra en la que habla de un abad que lo que le encantaba era comer cisnes que estuvieran bien asados, etcétera. Entonces, esta alternancia de canciones y del contenido de canciones le permitía hacer una obra muy movida, porque tan pronto introducía una música señorial para hacer una canción de amor, como introducía una canción más viva, porque estábamos en la taberna donde estaba todo el mundo, hasta el Papa estaba en la taberna, y luego volvía otra vez a una corte donde yo a la reina de Inglaterra, si me la encontraría, le haría un edificio, etcétera. Es decir, y lo compuso con mucho arte y con una música extraordinaria. A mí me encanta y te la podía cantar entera, porque en eso que decía Fidel, yo participé en un coro donde una de las obras que ensayábamos era precisamente las canciones de Karl Orff, con lo cual desde lo fortuna inicial hasta lo fortuna final te podía cantar casi todas las canciones. Es una obra extraordinaria, gusta mucho y a mí me encanta que guste, porque es muy buena música. Muy buena Muchas gracias, muy amable. Pero me alegra que te guste. Tiene otra no tan exitosa que compuso sobre versos de Cátulo, que se llama El Catuli Carmina. Y es un poco más pesada, porque el pobre Cátulo estaba enamorado de Lesbia, que como su nombre indica, tenía otras preferencias que no era especialmente Cátulo. Con lo cual, las canciones que canta el Catuli Carmina son canciones desesperadas. Mira, Lesbia, ¿dónde estás? La intención que tenía era también repetir lo que había conseguido con el Catuli Carmina. Muchas gracias. No veo más manos, entonces hay... Perdón. Ah, sí, Rosa Gómez. Muchas gracias.
me ha parecido fenomenal, pero tengo entendido que hay óperas españolas, por ejemplo, Marina, o no es ópera. Bueno, es una ópera. Bueno, sí, no, sí que hay, pero entiéndeme, España siempre ha estado un poco fuera de... En algunas artes España ha sido líder, en pintura, en otras, en cambio, pues ha tocado poco bolo. Y en música, pues hemos ido poca cosa. Y no pasa nada, no es peyorativo por eso. La zarzuela a mí me gusta, hay zarzuelas que son divertidísimas, también hay algunas zarzuelas que son impresentables, como de todo, pero que hay música. Sí, Marina se interpreta como ópera. Y también el Gato Montés, por ejemplo. El Gato Montés, yo vi un montaje en el Teatro Real como ópera. Y bueno, entiéndeme, no es entusiasmante, pero tiene un paso doble que está muy bien. Sí que hay ópera española, muy poca, muy poca. Isaac Albéniz compuso una que se llamaba Merlín, pero que las cuentas una a una. En cambio, claro, coges a cualquier monstruo como Verdi y te encuentras que compuso 40 y que además las 40 han sido éxitos. En cambio, en España dice, sí, Marina, muy bien, tal, una. ¿Me entiendes, no? Y que para hacer rebaño hace falta muchas ovejas. Y en España ha habido ovejas, pero no ha habido rebaño. Y he citado, en el barroco he citado a 3, que lo sepa, ¿no? A Juan Hidalgo, te citaba a Martínez Soler y a José de Nebra, que son 3 que compusieron bastantes óperas barrocas y de éxito. En España ha habido, más que compositores en ópera, ha habido magníficos maestros de voz. Hubo un maestro sevillano que se llamaba Manuel García, que fue el mejor educador de voz de Europa en el principio del siglo XIX, que tuvo 3 hijos, uno llamado Manolo García, otra chica llamada Malibrán, que fue la mejor cantante que existió en la época del bencantismo, tanto que tanto Bellini como Rossini le compusieron papeles de ópera para la Malibrán. Y la segunda hija se casó con un francés, se llama Pauline Viardot, y fue la mejor cantante de canción alemana de la corte de Austria. Y eran españolas. Es decir, hubo grandísimas voces. Se dice que la Malibrán dominó absolutamente toda la música de la primera mitad del siglo XIX, como cantante, como número 1. Pero en cambio, como compositores, pues no hemos tenido esa relevancia. No pasa nada. Lo importante es que nos guste ahora. Muchísimas gracias. Y si os parece, abrid los micrófonos y le damos un aplauso como... No es necesario. No es necesario. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Y nos seguiremos viendo en las sucesivas intervenciones de Iraumer.